Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Thank you everyone that has. Aunque va a ser muy productiva a lo largo de estos 2 días, 3 días. Y bueno, muchas gracias además por tener la oportunidad de participar en este panel y de comentar la presentación de todos. And Tony's participation, although after this such complex participation, it's difficult to add too much more, but I think perhaps I'm going to make some comments, perhaps starting from the practices that I believe that I have observed in the stakeholders in the extractive industries, and como formas de comprender la gobernanza que expresan ese tipo de acciones o ese tipo de estrategias o ese tipo de, digamos, de aproximaciones al tema de extractivas, ¿no? Para luego, de repente, al final hacer algunas reflexiones sobre los retos que implican esas formas como diferentes actores han comprendido y actuado sobre la gobernanza de las extractivas. Y en ese sentido, digamos, me apegaría de repente más de algunos autores franceses, de entender la gobernanza como esta discusión o este debate que nos remite a la búsqueda de comprensión por las interacciones entre lo político, lo económico, lo social, o digamos de manera más amplia las interacciones entre lo público y lo privado, ¿no? Que de alguna manera esa discusión alrededor de la gobernanza remite a esa búsqueda de comprensión de esas interacciones entre esas distintas esferas. Y yo diría que en ese sentido y de las prácticas que observo, digamos, en relación con la industria extractiva, habría como 3, al menos, aproximaciones a la gobernanza desde el punto de vista conceptual, pero que tienen implicaciones sobre la forma como los actores, digamos, se manejan en relación con este sector. La primera, de repente más apegada a lo que ha planteado Tony, es un poco entender la gobernanza como formas de regulación, tipos de interacciones entre esas distintas esferas, entre lo social, lo político y lo económico, y entonces, digamos, la idea de que según el tiempo y según el contexto político, según los acuerdos políticos, se materializan formas de gobernanza distintas, más o menos autoritarias, más o menos incluyentes, y que en ese sentido, digamos, la gobernanza expresaría simplemente esa forma de regulación, ¿no? Y desde algunas perspectivas críticas, algunos autores plantean que hay como una especie de contrasociedad que en algún momento determinado reta esas formas de gobernanza y logra algún tipo de cambio social. Más despacio. Es el costeño que se me Sí. Bueno, entonces digamos que desde ese punto de vista habría diferentes tipos de gobernanza y lo que uno tendría que tratar de expresar es cuáles son los tipos de regulación o los tipos de gobernanza que producen, digamos, interacciones más incluyentes y que incluyen de alguna manera una consideración mayor de derechos sociales, económicos, culturales, y que de alguna manera reducen desigualdades. No voy a profundizar, digamos, mucho en eso, creo que, digamos, es una mirada más conceptual que nos invita tal vez, como decía Tony, a mirar cómo se llega a esos modelos de gobernanza y sobre todo cómo se produce cambio social en este tipo de formas de regulación que parecen como tan instaladas dentro de los acuerdos políticos vigentes. La segunda, que me parece, digamos, ha tenido una preeminencia importante en relación con las extractivas, es una noción de gobernanza mucho más normativa, que se refiere a lo que conocemos como la buena gobernanza, una especie de descriptor de una serie de políticas, de reformas, de interacciones entre lo público y lo privado, que deberían estar regidas por unos principios de transparencia, de democratización de la gestión pública y sobre todo, digamos, por una búsqueda permanente por la eficiencia y por la eficacia de las políticas públicas, donde el ciudadano es entendido como una especie de cliente de esas políticas cuyas demandas habría que satisfacer, ¿no? Y digamos que aunque su objetivo, digamos, directo no es necesariamente el empoderamiento social, sí tiene un componente fuerte esa noción de buena gobernanza,
de fortalecer mecanismos de accountability, de control ciudadano, que podrían, digamos, por ende, apoyar ese empoderamiento ciudadano, ¿no? Yo diría que es una visión que ha sido fuertemente promovida por muchísimos actores y eso creo que ha sido parte de su éxito, porque ha sido promovida por un lado por la banca multilateral en digamos, los papers del Banco Mundial, pero incluso del Fondo Monetario Internacional, esta idea de las cadenas de valor, de la gobernanza, digamos, alrededor de la cadena de valor, pero también de organizaciones sociales altamente profesionalizadas. Diría que, por ejemplo, sobre todo, digamos, en sus inicios, la campaña de Publish What You Pay enfocaba mucho, digamos, en estas ideas, y que empezó sobre todo como una buena gobernanza asociada a la gestión, digamos, del sector y específicamente a la gestión de la renta que produce el sector, pero que se ha venido ampliando de manera progresiva a toda la cadena, digamos, de valor del sector, incluyendo temas como el licenciamiento, el otorgamiento de títulos, la contratación y más recientemente la transparencia, digamos, de los verdaderos propietarios de las empresas, ¿no? Los beneficiarios reales. Y aunque, digamos, yo diría que en esa agenda, la agenda de derechos sociales o la agenda de lucha contra la desigualdad no está como dentro de la piedra angular, sí, digamos, hay un supuesto dentro de esa agenda que de alguna manera este tipo de reformas institucionales deberían conducir a, digamos, un mejor goce de derechos por parte de la población. El problema, digamos, es que se asume un poco que eso sucede de forma automática, ¿no? Y en ese sentido, digamos, no hace mucho énfasis en cómo se producen esos efectos deseados sobre mayor goce de derechos y menores desigualdades. Y la última, digamos, noción, creería que es de gobernanza, o la tercera que yo identifico, es como una mezcla entre una concepción más analítica y otra parte más pragmática, en donde, digamos, la mirada más analítica plantea la existencia, ¿no?, de una interacción mucho más porosa entre lo público y lo privado, una pérdida de centralidad, no de importancia, pero sí de centralidad del Estado, y un papel mucho más creciente del sector privado, incluso de actores no estatales, y entonces plantea justamente que no se puede ya hablar de gobierno, ¿no?, porque el único actor que, digamos, genera acción pública no es el Estado, sino de gobernanza en la medida que hay muchos más actores influyendo esas reglas de juego. Y eso implica, digamos, desde esta visión, que como hay más actores produciendo la acción pública, también se necesitan nuevos ejes de control o de accountability de esa gestión, ¿no? Y por lo tanto esos nuevos controles se dan tanto desde lo institucional, ¿sí?, desde las, digamos, innovaciones institucionales, como desde lo no institucional, ¿no? Y digamos, los movimientos sociales, la protesta social, sería desde ese punto de vista una nueva forma de control, ¿no?, de ese poder mucho más difuso, ¿no? Desde el punto de vista más pragmático, yo diría que sin llamarlo o conceptualizarlo necesariamente como gobernanza, yo creo que hay muchos actores que adhieren un poco a esta noción o a esta idea, y que de alguna manera, más desde abajo, desde la base, pero en alianza en general con redes internacionales y con diversos actores de múltiples sectores a nivel nacional, retan ese nuevo orden y buscan ejercer control ya no solo sobre el Estado, porque reconocen que el poder también está, digamos, en otras entidades, sino también sobre justamente esos actores privados. Y aunque uno no podría plantear que ello genera una simetría de poder entre esos tres actores, lejos de ello estamos, sí de alguna manera reta, ¿no?, y pone en cuestión la implementación de políticas, de proyectos, etcétera, de esos otros actores. Yo diría que en esta concepción de la gobernanza y en esa visión más pragmática hay una fuerte reivindicación de derechos, es decir, aquí es una noción que está basada en la reivindicación de derechos humanos, en mi modo de ver muchas veces, y derechos del territorio con una aproximación bastante legalista, ¿no?, donde, digamos, la obtención de derechos es un poco como la conquista deseada, pero donde también a veces hay dificultades para que esa concepción
se exprese en políticas, ¿no? En partidas presupuestales, un poco luego de obtener los derechos, cómo esos derechos se materializan, cómo finalmente impactan y modifican la vida diaria de esas comunidades que, digamos, se supone deben beneficiar. Entonces, por ejemplo, el caso de la consulta previa, por ejemplo, donde hay muchos avances regulatorios, etcétera, donde se han logrado procesos muy interesantes, pero donde la evaluación de los impactos sobre la vida diaria de las comunidades aún está por definir, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo diría, para culminar con esa nota, que estas tres nociones plantean para mí 5 retos. Y cuando digo estas 3 nociones, creo que además lo primero que hay que decir es que no creo que haya un actor en cada noción de gobernanza, y creo que finalmente los actores sociales se mueven un poco en diferentes nociones. Muchos actores, por ejemplo, digamos, tienen una agenda de derechos, pero también tienen una agenda más de políticas, etc. Pero creo que en general el primer reto es el reto de la integralidad, ¿no? Porque creo que las 3 tienen bondades, pero las 3 adolecen un poco de una comprensión más compleja de esas interacciones sociales, políticas, económicas en las que se enfrentan. Por ejemplo, desde la primera noción hay una consideración mucho más importante de lo político, mientras en la segunda se considera mucho más las políticas, pero se deja de lado de repente lo político y el tema más de derechos, y en la tercera se considera un poco más el tema de derechos, pero se abandona un poco más el tema de políticas. Entonces creo que un poco el reto es esa integralidad y esa búsqueda de complementariedad entre esas 3 miradas. El segundo sería el reto de alianzas multiactores, porque aunque los actores se mueven de forma, yo diría, muy distinta entre los 3 niveles, muchas veces hay esa visión de que la noción del otro es la errada, ¿no? Y digamos esta visión, sobre todo digamos entre actores sociales, pero no solo, de que quienes promueven la transparencia están como en una especie de versión tibia de la gobernanza, quienes promueven los derechos son, pues, ¿sí? En realidad, y creo que ahí se pierden muchas oportunidades de alianza, muchas oportunidades de construir, digamos, coaliciones más amplias e incluso multiactores, porque las mismas estrategias han demostrado que los actores de la reforma no solo están en un lugar, sino que incluso en el sector público, a veces en el sector privado, etcétera, a nivel internacional, y creo que eso constituye un reto. El tercer reto sería el de impactar lo político, ¿no? Porque creo que en la mayoría de los casos, y casi que las 3, adolecen un poco de pensar en la política, al final, qué es lo que hace que este tipo, digamos, de reglas de juego, de interacciones se mantengan como se mantienen, ¿no? Y cuando digo la política me refiero a lo electoral, digamos, a los funcionarios públicos, no solamente, sino a quienes son elegidos, digamos, y quienes llevan proyectos políticos a materializarse en políticas públicas, ¿no? De hecho, muchas veces está esta cosa como que se politizó el movimiento o se politizó la organización, como si eso necesariamente implicara, digamos, una mala práctica, ¿no? Y creo que esa falta de una consideración mayor de lo político es un reto importante, sobre todo desde esta visión de la gobernanza que parecía como una cosa muy neutra, ¿no? Muy técnica, lejos de esas consideraciones, y como lo mencionaba Tony, creo que lejos está de eso. Dentro de eso yo diría que lo político incluye también a las empresas, pero lo pongo en un punto aparte porque es el reto de impactar a las empresas, o sea, qué consideraciones o qué reflexiones hacemos sobre cuáles son las estrategias que modifican el comportamiento al final de las empresas. Es un tema de narrativas, es un tema de instituciones y de mayor regulación, es un tema de incentivos económicos, pero entender mejor dentro de ese esquema de gobernanza qué es lo que produce cambios en las empresas me parece que es una consideración importante. Y finalmente yo diría el reto de lo multisectorial y lo territorial, porque en la medida en que seguimos hablando de la gobernanza de las extractivas, olvidamos que en el territorio el tema no es la gobernanza de las extractivas, o sea, las extractivas son una consideración más de muchas, ¿no? Y cuando se hace abstracción, obviamente por un tema de escala nacional o internacional, pues obviamos eso, pero la consecuencia muchas veces es que la influencia que se tiene sobre las políticas y sobre la toma de decisiones es mucho más difícil
o digamos mucho más abstracta en la medida en que no refleja pues las dinámicas que realmente están sucediendo en el territorio, que tienen que ver con pensar, bueno, la gobernanza de las extractivas probablemente tiene que ver con pensar la gobernanza en general del territorio, ¿no? Mucho más si queremos pensar en usos diversos de esos territorios. Gracias, doña Carolina.